La escena es increíble. Estas imágenes, filmadas por reporteros que acompañaban a los bomberos de Nueva York, son las únicas que atestiguan lo que acaba de pasar. Hubo una enorme bola de fuego y una parte de la pared exterior se destruyó totalmente. Es lo único que se podía ver desde fuera. Desde la calle, los neoyorquinos veían un enorme agujero. Probablemente habría unos 10 pisos afectados. En ese momento, para la mayoría de testigos de la escena, se trataba de un accidente como el del Empire State Building. Yo pensé, habrá sido un piloto que no ha sabido llevar bien su avión. Ya está. En cuestión de milésimas de segundo, de golpe todo se encadenó. La fachada se vino abajo y caía por delante de nuestra ventana. Caían trozos de avión y de otras cosas. Y después del choque, y ese ruido terrible, el edificio empezó a moverse, pero muy violentamente. El edificio empezó a oscilar durante bastante tiempo. Fueron entre 1 y 2 minutos. Y había mucho ruido. Y como el acero es un material elástico, hubo un fenómeno de vibración que hizo que la torre oscilara. En la calle, los neoyorquinos asisten impotentes a la catástrofe sin sospechar que otro drama aún más aterrador estaba teniendo lugar en el interior del edificio. Lo que nadie sabía en ese momento era que el avión, un Boeing 767, había chocado contra la torre a casi 870 kilómetros por hora. Una velocidad suficiente para fragilizar la fachada y, por tanto, la solidez misma del edificio. Los daños provocados en la fachada se debieron a 2 factores, la masa y la velocidad. Eso crea energía cinética y es lo que rompe el acero. Las alas golpearon la fachada exterior compuesta por columnas y comenzaron a partirse en 1000 trozos. Así que el acero, el aluminio y todo lo que había dentro entró en el edificio. El avión atravesó literalmente el edificio entre las plantas 93 y 99. El impacto se centró en la fachada. El avión llegó prácticamente horizontal y chocó con el centro de la fachada. Hay que tener en cuenta que, además de la estructura externa, la interna también quedó afectada por el impacto. Las vigas internas fueron seccionadas o fuertemente deformadas y, por tanto, debilitadas por el impacto del avión. La fachada de acero aseguraba por sí sola el 40% de la solidez del edificio y el núcleo central el 60%, pero este también había sido alcanzado. 6 de los 47 pilares del núcleo central fueron seccionados y 3 estaban muy dañados. Bruno Delanchet no era consciente de los riesgos ligados a la propia estructura del World Trade Center. No sabía que su oficina, situada 47 pisos por debajo, estaba directamente amenazada. Yo pensé, bueno, no pasa nada. Seguramente nos prohibirán el acceso a la oficina, pero en 15 días volveremos a coger lo que necesitemos. Cogí mi portátil, lo metí en un cajón y lo cerré con llave pensando, ya volveré. Y me fui. Estas fotos son las pocas imágenes que atestiguan lo que pasó en las escaleras aquel día. 17 minutos después del primer impacto, Bruno Delanchet seguía intentando llegar a la salida por las escaleras cuando todo cambió. ¡Bum! ¡Bum! De nuevo esa doble explosión, terriblemente fuerte. Nuestra torre había sido alcanzada por el segundo avión. El aire estaba lleno de ese polvo sucio, blanco, lleno de escombros. No había humo negro ni llamas, pero escupíamos ese polvo abrasivo.
La colisión se produjo entre los pisos 77 y 85. El drama tuvo lugar más abajo que en la primera torre, pero además el avión no chocó contra el edificio de la misma forma. La mayor diferencia es que en la Torre Sur el avión estaba girando, así que cuando chocó estaba inclinado. Por eso llegó cerca de la esquina y destrozó gran parte de la esquina. Uno de los motores estaba cerca del ángulo de la torre y voló a través de la planta porque el espacio estaba vacío. Salió por el otro lado y acabó en la calle, a unas manzanas de allí. Al atravesar la esquina de la torre, el avión no tocó en gran parte el núcleo central, pero sí afectó mucho a todo un lado del edificio y creó un desequilibrio de sustentación. Pese a todo, el World Trade Center parecía resistir a la previsión de catástrofe considerada por los ingenieros. Yo pensé que la torre se iba a caer. Puede parecer extraño, pero de verdad que lo pensé. Me sorprendió que las torres siguieran en pie después de esos enormes impactos y de esas explosiones. De la gente que estaba situada por encima del impacto en la Torre Sur, solo 4 salieron indemnes. Brian Clark fue uno de ellos. En cuanto a Bruno Delanchet, él consiguió llegar finalmente a la salida de la Torre Norte. Pero había mucha gente atrapada, y lo que ocurriría después sería fatal. Aunque nadie desde el exterior lo percibía, desde hacía más de 45 minutos en la Torre Sur y 1 hora en la Torre Norte, el World Trade Center estaba siendo víctima de fenómenos físicos invisibles. Cuando un material aumenta de temperatura, tiene tendencia a dilatarse. Así que el volumen aumenta. El suelo comenzó a dilatarse hacia los lados y a presionar la fachada. Así que había una fuerza que empujaba la fachada hacia afuera de las torres. Mientras que unos pisos se dilataban, otros, por el contrario, se contraían. Otros pisos siguieron la tendencia contraria y empujaban hacia el interior. Es el llamado efecto funicular de las cargas. Después, hay un momento ligado al movimiento del suelo en relación con las vigas de la fachada que hace que el suelo ya no tenga un papel estabilizador. Es decir, dejan de impedir que las vigas se doblen. El calor era aún más destructivo que los aviones. Ahora ya estaban a más de 700 grados. Entre el núcleo y la fachada, los suelos perdían poco a poco rigidez. A medida que el incendio avanzaba, se podía ver cómo se deterioraba la estructura. Se veía cómo las columnas exteriores de la torre empezaban a doblarse. Había una inestabilidad terrible. Poco a poco, bajo el efecto del calor, el acero perdió la totalidad de su capacidad de resistencia. Las vigas ya no podían aguantar la carga de los pisos superiores. La inestabilidad era tal que a las 10:28... La cima se movió un poco y después... ¡Boom, boom, boom! Planta tras planta. Y en 8 o 10 segundos todo se derrumbó, haciendo un ruido tremendo. Era incomprensible. No tenía ningún sentido. En ese momento, empezaron a ceder